Gloria a Dios, mis amados hermanos. Tenemos el privilegio de reunirnos una vez más a través de los medios electrónicos. Queremos compartir algo de parte de Dios, ¿sí? No solamente venimos a leer, no solamente queremos aprender algo diferente, queremos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Te invito, por favor, inclina tu rostro ahí donde estás, inclina también tu corazón. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti, poniendo nuestra ansiedad sobre ti, mi Señor, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, Señor, pidiéndote por favor las tomes en tus manos, que tomes control de ellas, porque realmente no podemos, Señor, en nuestras fuerzas. Pedimos perdón en nuestros pecados, que limpies nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que bendiga los medios, Señor. Esté tu siervo, por favor, limpia mis labios, toma control de mi mente, Señor, de mis palabras, Padre, porque humanamente soy escaso, Señor. Tengo muchas falencias, Señor, pero tú eres un Dios perfecto. Tu Espíritu Santo está en nuestros medios y confiamos que Él toma control de este servicio. Bendice cada oyente, Señor, cada persona que dispone de su tiempo para escuchar tu palabra. Háblale a su corazón. Responde, Señor, las preguntas que hayan en sus corazones. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Números, capítulo 11. Nos habla de una escena, de un acontecimiento muy importante para el pueblo de Israel. Fue un momento importante para ellos porque vieron el poder de Dios, ¿sí? A pesar de que lo vieron a manera de reprensión, porque fue cuando ellos tenían el maná para alimentarse, y teniendo el maná para alimentarse lo menospreciaron. De hecho dijeron: nuestra alma está fastidiada de este pan tan blando. Entonces ellos decían: no, extrañamos Egipto cuando comíamos carne, cuando comíamos pescado de balde, no nos costaba nada. Y el Señor dice: no, les voy a dar a comer carne. Y no solamente comerán un día, dos, o una semana, o 20 días, no, comerán hasta un mes entero, hasta que salga la carne por sus narices. Cuando el Señor hace esta observación de que les dará carne, vamos a leer del verso 21 al verso 23. Le está hablando el Señor a Moisés, le está diciendo de lo que acabamos de hablar. Dice la Escritura: entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Oh, se asombra Moisés, ¿ves? Pregunta en el verso 22: ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les bastasen? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Ahora, si nosotros tenemos pendiente de quién es Moisés, ¿sí? Ahí en ese entonces, ¿quién fue Moisés? Moisés no solamente fue un siervo de Dios, no solamente fue un profeta de Dios. Moisés era, ¿sí? Era la voz de Dios para ese día. Era tal la comunión que había entre Dios y Moisés, que Dios hablaba a Moisés de labios a oídos, ¿sí? Era una comunicación directa, una comunión perfecta. Y aún habiendo esa comunión, Moisés siente esa incógnita todavía. Dice: ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les bastasen? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Responde mi Señor el verso 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Esa es la pregunta. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora quiero llamar su atención a esa pregunta. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Esa pregunta, ¿sí?, surge debido a todas las cosas, todas las noticias que hemos tenido últimamente. Si nosotros nos proyectamos a analizar lo que está ocurriendo, a ver lo que ocurre en el mundo en general, entonces nuestro ser empieza a llenarse de tristeza, ¿sí? Empieza a congojarse.
Si nosotros vemos la situación que hay en el país con respecto a la salubridad, con respecto a la salud, nuestro ser empieza a menguar, empieza a decaer. Si nos ponemos a analizar no solamente el panorama que tenemos actual, sino lo que se proyecta a futuro, entonces nosotros nos sentimos que no sabemos qué hacer. Si vemos lo que hay en el futuro para nuestros hijos, entonces nosotros decimos, no, verdaderamente lo mejor sería no tener hijos. Y de hecho ese es el pensamiento que muchas personas, muchas parejas tienen en el día presente. Yo no traería un hijo a sufrir a este mundo. Entonces la pregunta del Señor vuelve nuevamente. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿En quién es que estamos confiando? ¿En quién creemos? ¿Estamos confiando solamente en las noticias que pasan? ¿Estamos confiando solamente en el panorama que estamos nosotros observando? ¿O realmente estamos confiando en el Dios Todopoderoso? Amén. ¿O confiamos realmente en aquel que ha hecho la promesa tras promesa y nos ha sostenido hasta este día? Amén. Si nosotros miramos hacia atrás, ¿de dónde salimos? Y nos vemos hoy en día, ¿no ha hecho Dios una obra maravillosa en nosotros? Amén. Si nosotros analizamos lo que tenemos a nuestro alrededor, pregunto, ¿podemos ver la unción de Dios en nuestras vidas? ¿Podemos ver lo que Dios está haciendo? Entonces la pregunta, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Oh, que Dios nos ayude. Vamos a tomar lectura, por favor, acompáñame al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 50. Pregunta, ¿sí? El Señor pregunta. Aquí nuevamente, el libro del profeta Isaías, capítulo 50, verso 2. Inicia el Señor el verso 2 con una pregunta. La pregunta dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. Es una pregunta, ¿sí? Le está haciendo el Señor una pregunta y se la está haciendo a su pueblo Israel. Y la pregunta es clara y la pregunta es puntual. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? Está el Señor llamándole la atención a su pueblo. O sea, el pueblo que dice creer en Dios. Pero llega el momento de dificultad y de una vez se echan a la pena, se echan a morir. El Señor dice, no. Vuelve la pregunta nuevamente ahí en el capítulo 2. La pregunta siguiente. ¿Acaso se ha cortado mi mano para redimir? ¡Oh, aleluya! Y como me gusta esa palabra, redimir. La palabra redención, el levantar de lo caído. Amén. De lo vil, de lo menospreciado, levanta el Señor. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y entendidos. Amén. Porque ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para redimir? ¿No hay en mí poder para librar? ¡Oh, aleluya! Ese es el Cristo al que yo predico. Ese es el Cristo al cual yo tuve el privilegio de conocer, que me levantó, que extendió su diestra de poder y me levantó. Ese es el Cristo en el que tenemos que confiar. En este momento de angustia, en este momento difícil, cuando el panorama para nuestros hijos es tenebroso, allí tenemos que tener nuestra confianza. Nuestra confianza en el que no se mueve. Nuestra confianza en el que se sostiene en el firme, en Cristo la roca. Todos los demás terrenos son arena movediza. ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. ¿Qué está diciendo el Señor? Está recordándole lo que ya hizo. Está llamándonos la atención. O sea, mira tu vida. ¿Qué hice en tu vida? Cuando estabas en pecado, yo te reprendí, está diciendo el Señor. Tú sentiste mi reprensión. Cuando estabas caminando mal, yo te sostuve fuerte las riendas. Oh, aleluya. Y a veces decimos, ¿por qué no caí? Es que Dios tenía su mano de poder abrazándote con fuerza. Amén. A veces decimos, yo estuve al filo, al borde de la muerte y no morí. Oh, dice, a veces somos tan sinvergüenzas que decimos, soy muy de buenas.
No es eso, mi amado. Es el poder de Dios, la mano del Señor que no se ha cortado. Es la que te sostiene, es la que te sustenta, aleluya. Y recuerda el Señor, sí, en momentos difíciles, mi mano, viste mi poder, viste la mano poderosa, mi mano poderosa estuvo allí. Gloria a Dios. En el libro de Isaías también, pero en el capítulo 43, Isaías capítulo 43, verso 13 dice: aún antes que hubiera día, yo era. Aleluya. Ojo, no está hablando el predicador, ¿sí? No está hablando el sacerdote, no está hablando el apóstol, no está hablando el profeta, está hablando Dios mismo. Aleluya. Antes que hubiera día, yo era. Amén. Y no hay quien de mi mano libre lo que yo hago. Oh, Dios de la gloria. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Pregunta. Ahora, ante esa otra pregunta, y llama la atención, ¿por qué el Señor con tantas preguntas? Porque una pregunta necesita o exige o llama una respuesta. Y muchas veces se necesita una pregunta para hacer volver en sí, para que recapacitemos. Entonces el Señor renueva, así retorna nuevamente nuestra atención hacia Él con preguntas. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Alabanzas al Señor. No hay quien, ¿sí? Ahí mismo en el 43, pero vamos desde el verso 16 al 19 y préstame por favor atención a la lectura de la palabra del Señor. Así dice Jehová. Así dice Jehová, ¿sí? Así dice el Señor. El que abre camino en el mar. Oh, aleluya. Pero mi hermano, eso es imposible. Para el hombre sí, pero mi Señor lo hizo. Amén, amén, amén. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No solo en el mar, sino también en el río Jordán, ¿sí? Aguas impetuosas. Oh, aleluya. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza. ¿Qué saca? Lo que venga, el ejército. Puede amotinarse contra ti el ejército, pero el Señor es el que lo saca. Aleluya. Caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, aleluya, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Aleluya. El Señor nos está llamando la atención, ¿sí? Si nosotros no nos ponemos solamente a ubicarnos en la actualidad, ¿sí? De lo que está a nivel general, ¿sí? Eso hace que decaigamos realmente. No te estoy diciendo tienes que aislarte de los acontecimientos, no, porque eso es locura. Nosotros tenemos que saber dónde estamos ubicados. Pero hay algo que ilumina nuestro camino. Y escrito está, Salmo 119 dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos vamos a enterar de los acontecimientos, sí, Señor. Ahora, se han levantado y se levantarán y se seguirán levantando poderes contra la palabra del Señor. Sí, claro, eso va a ocurrir. Y querrán dañarnos, ¿sí? Y querrán acabar con nuestros valores, con nuestros pensamientos, con lo que tenemos nosotros como convicción. Ahora, la pregunta, ¿podrán cambiar nuestra convicción? O sea, eso ya depende de nosotros, si realmente estamos parados en Cristo Jesús. Si yo estoy confiando mi salvación en la iglesia, de seguro va a cambiar la convicción. Te voy a decir por qué. Porque la iglesia está sujeta a lo que diga el gobierno. Estuve en la reunión de padres de familia, porque mis hijos van a iniciar las actividades escolares.
Y entonces dentro de la reunión presentan un documento y dicen, bueno, esta es una encuesta para que digan si están o no de acuerdo que los niños reciban las clases presenciales. Y cuando veo el documento, el título decía autorización para las clases físicas, ¿sí? Para las clases para las clases presenciales. Entonces levanto mi mano, le digo a la coordinadora, qué pena señora, aquí no dice encuesta, es una autorización. Dice, sí, pero entonces ahí le colocas si no estás de acuerdo. Le digo, no, si yo no estoy de acuerdo no firmo. Entonces me dice, no, le pones ahí un ladito, mira, ahí pones, no estoy de acuerdo. Le digo, no, eso no se hace de esa manera. Luego me dice, qué pena, pero igual nosotros hacemos lo que el gobierno diga. Entonces le digo, pero si si ustedes como institución hacen lo que el gobierno dice, ¿qué objeto tiene presentar una encuesta? O sea, no entiendo. No hay razón. Y así como los colegios dependen, ¿sí?, del gobierno, y si el gobierno les dice hay que cambiar la metodología de enseñanza, el colegio tiene que hacerlo. Si el gobierno dice hay que empezar a enseñarles a los niños que todo lo que aprendieron durante su vida fue mentiras y que ahora está en la nueva realidad, ellos van a enseñar así. ¿Por qué? Porque dependen del gobierno. Las iglesias, por lo general, y que Dios nos ayude, que Dios permita que haya hombres parados por la palabra de Dios, que puedan aferrarse fuerte al Dios Todopoderoso, a esa mano que no se ha cortado, y que puedan mantenerse firmes con sus convicciones, con sus creencias, con la palabra de Dios, que puedan hacer frente, y que digan, si me toca cerrar la iglesia, la cierro, y sigo haciendo las cosas de manera distinta. ¿De qué manera, mi hermano? Volviendo al pasado, retornando como al principio. Amén. La palabra del Señor nos muestra la iglesia primitiva. Se hacían los servicios en casas. Amén. En las casas de los hermanos se partía el pan. Oh, aleluya. Así como lo estamos haciendo en este momento. Sin una catedral grande, sin un aviso grande, sin tener compromisos con el gobierno. Oh, que Dios nos ayude. Y posiblemente pronto puedan quitar las prédicas que estamos subiendo. Por eso es que no necesitas llenarte de prédicas, necesitas llenarte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque si a través de esta palabra tu corazón está dispuesto, el Espíritu Santo llega. Amén. Oh, aleluya. Y si llega el Espíritu Santo, Él hará la obra. Amén, aleluya. Señor, amén. No vamos a depender de lo que el gobierno diga, vamos a depender de lo que diga la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el gobierno cambia. Si tú lees la historia, constantemente ha ido cambiando de ideología, ¿sí? Ha ido cambiando de pensamientos. La constitución misma ha sido cambiada varias veces. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, permanece para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios no va a cambiar según lo que la gente diga. La gente puede pararse en las pestañas, la palabra del Señor sigue firme. Amén, aleluya. Ahora, la palabra del Señor nos está hablando aquí acerca de redención, ¿sí? Gloria a Dios. Así dice Jehová, y que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Qué es eso? Redención, ¿sí? Del que nos liberta y que nos redime. A pesar de lo que está pasando a nivel general, hemos tenido la tristeza de ver cómo nuestra familia, parte de nuestra familia ha sido arrastrada por el enemigo. Aún algunos todavía están cautivos, ¿sí? Que Dios nos ayude. Hay una promesa hermosa en el libro de los Hechos, capítulo 11. Solamente vamos a leer el verso 14. Hechos capítulo 11, verso 14. Y es la historia cuando un hombre es dirigido por Dios. A través de una visión le dice lo que debe de hacer. Y le dice que mande a llamar a un varón llamado Simón. Porque él le hablará, ¿sí? Él le dirá las cosas que debe hacer, ¿sí? Este hombre, que es un centurión romano llamado Cornelio, al darse cuenta de lo hermoso que va a ocurrir, de esa oportunidad maravillosa, entonces invita a su familia, ¿sí? Invita a su familia a casa
Y no solamente a su familia, a sus amigos más íntimos los invita. Entonces dice la escritura, Hechos capítulo 11, verso 14. Voy a leer desde el verso 13, así dice: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Ahora, usted podría decir, hermano, pero Pedro ya murió. Sí, efectivamente, durmió en el Señor, ¿sí? Pedro está descansando, pero tienes la ventaja, tienes la posibilidad, tienes el privilegio de tener a hombres de Dios en este día. Amén. Que siguen hablando la palabra de Dios, no según su acomodo, no según su amaño, según como está escrita la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, cuando viene dicha de esa manera, sin compromisos, con libertad, dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, ¿por qué hay salvación? No porque tú eres bueno, no. Hay salvación porque hay gracia de Dios todavía vertida sobre nosotros. Amén. Hay salvación porque aún tú continúas orando por aquellas personas que nos paramos a predicar. Porque tú oras sin cesar por nosotros. Porque todavía hay hombres, aleluya, gloria a Dios, porque los hay. Hay hombres que están convencidos de lo que están haciendo. Hay hombres que están comprometidos con el Señor. Y aún, dice la palabra del Señor, si padre y madre te dejaran, con todo, dice mi Señor, yo te recogeré. Amén. Aleluya. Esa palabra de promesa, Él hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, está hablando de ti, ¿sí? Amén. Sí, Señor. Está hablando de tu familia. Está hablando de mi familia, aleluya. Está hablando de aquellas personas por las cuales pareciera de que ya se perdió, o sea, que no hay oportunidad. Está hablando de aquellas personas que tú les hablas acerca de Dios y más se alejan de ti. De aquellas personas que tú tratas de compartirles palabra de vida y posiblemente te insultan. El Señor está hablando de aquellos que si tú los miras con ojos naturales, dicen no hay oportunidad para ellos. Pero el Señor está recordándote en esta hora con la misma pregunta: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y tú dices, no, Señor, pero es que lleva tantos años en el vicio. Y el Señor pregunta, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y tú dices, no, Señor, es que lleva tantos años, está perdido. Posiblemente ante tu vista, ante tu pensamiento esté perdido. Pero ante los ojos de Dios, oh, aleluya, Él es el que tiene la última palabra. Amén. Y Él aún no ha dicho eso. Él continúa firme, Él continúa siendo el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. Amén. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces la pregunta, ¿sí? Ahora una pregunta mía para ti. ¿Eres salvo? Oh. O sea, pienso que esa pregunta ya es suficiente. Porque si tú eres salvo, si alcanzaste salvación, déjame decirte, tu familia también. Amén. Tu familia también alcanzará salvación, tu casa alcanzará salvación. Sin importar lo que se mueva alrededor, sin importar quien suba a la presidencia, sin importar que hagan lo que hagan, decretos que firmen, no importa. Y usted me dice, hermano, ¿y cómo lo va a hacer el Señor? Yo no sé. Mentiroso sería si te dijera cómo. Él lo sabe. Oh, aleluya. Amén. Él es el que lo hace, siempre lo ha hecho. Dice el Salmo 107, por favor acompáñame. Salmo 107, vamos a leer del verso 13 al verso 16. Oh, cómo me gusta la palabra del Señor. Cuando no sacamos el texto del contexto, sino que lo leemos allí como está. Aleluya. Salmo 107, verso 13 al 16, dice así la palabra del Señor. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte.
y rompió sus prisiones. Ahora usted me dice, hermano, ¿de quién está hablando ahí el Señor? Históricamente del pueblo de Israel, ¿sí? Del cautiverio, de la esclavitud, todo eso, ¿sí? Cada aflicción que ellos pasaron. Pero Él está hablando puntualmente para este día, está hablando de tu familia. Así como lo hizo contigo, como te sacó de la prisión, como te sacó de ese lugar donde estaba sumido en la oscuridad. Que Dios nos permita contemplar el panorama completo. Que Dios nos permita ver realmente lo que está ocurriendo, ¿sí? Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Pregunto, si tienes un familiar que ha caído en la drogadicción, ¿quién está en aflicción? ¿Él o tú? Ahora, me puedes decir, no, él está en aflicción. No, él está en este momento atontado, sí, está en este momento adormecido. Sí, está en medio de una somnolencia, no puede distinguir. Para él lo que está haciendo está bien. Se siente bien consumiendo drogas, ¿ves? Pero la aflicción es para ti que estás bien parado. Para ti que ves cómo se consume la vida de esta persona. Para ti es la aflicción. Entonces, ¿quién debe clamar en la angustia? ¿El que está en la drogadicción o tú? O sea, es la pregunta para ti. Dice el Señor, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Déjame decirte, no hay nada más hermoso, más maravilloso, que cuando una familia tiene una persona sumida en las drogas, ver cómo el Señor lo levanta. Ver cómo el Señor lo saca de allí. Oh, eso es regocijo para esa familia. Esa es la respuesta, ¿sí? Cuando claman en la angustia, Jehová los libra de sus aflicciones. Continúa diciendo el verso 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Ahora, el enemigo puede que haya cautivado, ¿sí? Pueda que tenga cautivo a tu familia. Pueda que la tenga aún con grillos, con cadenas. Puede tenerla aprisionada. Pero dice la palabra del Señor, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. No importa qué tan fuerte sea la prisión. No importa qué tan gruesos sean los muros. Los muros de Jericó eran demasiado anchos, ¿sí? Tan anchos que podían hacer carreras de caballos ahí sobre ellos. Eran muy anchos. Y con todo lo anchos que eran, fuertes, poderosos y bien fundamentados, bastó con que el pueblo de Dios obedeciera a su Señor, que rodearan esos muros, oh aleluya, y que gritaran solamente alabanzas al Señor Jesucristo. Y bastó eso para que cayeran los muros. Amén. Así que no digas, es que lleva muchos años. El Señor es eterno, mi Dios es eterno. Nosotros medimos el tiempo con un reloj, con un calendario. Mi Dios es eterno. Para Dios es lo mismo. Para Dios un abrir y cerrar de ojos pueden ser como 1000 años. Aún dice la Escritura, para Dios un año, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Posiblemente me digas, no hermano, ya ha estado tan metido en eso que su cerebro ya se fue consumido. Ya no coordina lo que dice. Aún sus ojos pueden estar desorbitados. Déjame decirte, mi Dios es el que redime, es el que restaura, es el que trae nuevamente a la manera original, ¿sí? Amén. Le retorna. Si Él tiene que hacer nuevos órganos, los hará. Así como dice la Escritura, Él hará camino a través del desierto, a través de las aguas, a través del mar. Ya lo ha hecho y lo volverá a hacer. Y rompió sus prisiones. Verso 15 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. ¿Por qué? Verso 16. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. No me interesa, ¿sí? Cuáles sean, ¿sí? ¿De qué clase sean los cerrojos, las cadenas, los grilletes que el enemigo haya puesto o quiera poner a tu familia. Mi Señor sigue siendo el mismo y la mano del Señor no se ha cortado. Aleluya.
El Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Y Él nos librará. Escrito está, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Oh, aleluya. Te llevará en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Mis amados, la cosa se pone horrible, ¿sí? Pero no vamos a ser quienes se ponen a lamentarse. Oh, aleluya. Vamos a ser los que levantamos gritos de guerra. Vamos a ser los que levantamos oración en beneficio de las familias. Vamos a estar orando, intercediéndole a Dios. Intercediendo para que Dios ponga nuevamente, levante nuevamente bandera. El enemigo sigue con fuerza. Sí, Señor. Cada vez tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque los gobiernos le pertenecen. Aun cuando el enemigo tienta a mi Señor, le dice, si postrado me adoras, todos estos reinos te daré. Y en ningún momento él le dijo, no, es mentiroso, estos no son tuyos, no. Él le dijo, solamente a tu Dios adorarás. Estos reinos están gobernados por el enemigo. Pero hay un remanente que Dios tiene. Amén. Aleluya. Hay un pueblo que aún está anhelando hacer un servicio para Dios. Amén. Y estoy convencido que estoy hablándole a ese pueblo en esta hora. Amén. Un pueblo que no va a dejarse amedrentar por lo que pase. Un pueblo que va a levantar, ¿sí?, su mirada, que va a levantarse firme. Porque no depende de sí. No depende de él mismo. Depende del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Porque su poder, su fuerza provienen de Dios. Amén. Del Creador de los cielos y la tierra. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ya lo hizo mi Señor una vez y lo hará las veces que sean necesarias. Amén. El enemigo puede gritar, el enemigo puede cantar victoria, pero realmente somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es el que nos ha dado la victoria. Y ahora, si no es un familiar el que está siendo aprisionado por el enemigo, sino que es el enemigo que quiere aprisionarte a ti, recuerda, hay algo en tu corazón que lo plantó mi Señor. Hay una semilla que Dios puso en tu corazón. Y como leíamos hace un rato en el libro del profeta Isaías, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Si mi Señor sembró una semilla en tu corazón, déjame decirte, no importa si no vuelve a llover, no importa si no vuelve a salir el sol, Dios hará que esa semilla germine, produzca flores, produzca frutos. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?, pregunta el Señor. El Señor lo hizo y Él no va a dejar que caigas, ¿sí? Ahora usted me puede decir, hermano, pero es que yo caí, Él permitió que cayera. Pregunto, ¿dónde estás en este día? Si un día caíste a lo profundo y el Señor te ha levantado, mira lo que hay a tu alrededor. Mira cuántas personas has iluminado con el hecho de que te sujetaste fuerte a esa mano poderosa de Dios, a que permitiste que Él te levantara. Mira solamente alrededor y dime si no ha cumplido Jehová su propósito en ti. Ahora posiblemente me digas, no, aún estoy caído. Déjame decirte, no hay mal para siempre. Lo único que es para siempre es su misericordia. Amén. El Señor te levantará, porque hubo una promesa. Y de seguro, posiblemente tú no, pero alguien en tu familia está orando por ti. Amén. Posiblemente alguien en tu casa ora constantemente por ti. Y mi Señor escucha esas oraciones y hará su bendita voluntad en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Padre bueno, tu gracia sigue siendo infinita, Señor. Tu voluntad, Padre mío, en nuestras vidas, Señor. Seguimos estando aquí, Señor, en este lugar, un lugar difícil para vivir, Señor. Un lugar donde hay mucha corrupción, Señor, mucha suciedad. Pero el mejor sitio para iluminar, Señor, es donde hay oscuridad. Padre mío, tu palabra declara que donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Amén. Y aquí estamos nosotros, tus hijos, Señor,
queriendo, Padre eterno, bendecirte, glorificarte y exaltarte. Hacer que sea bendito tu nombre, que tu nombre sea invocado, Señor. Queriendo hacer que vivas, Señor, en nuestras vidas. Toma control de nuestras familias, toma control de cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Aquellos que escucharán esta palabra, Señor, que en el día que lo escuchen, Señor, sea tu corazón, Señor, junto con el de ellos. Que sean atraídos a ti, mi Señor. Padre eterno, y si alguien ya estaba a punto de tirar la toalla, Señor. Si alguien había estado orando por su familia, Señor, y siente que realmente no hay nada que hacer, dale la paz, Señor, dale la tranquilidad, dale la confianza de que el caso no está perdido, de que eres tú quien dicta, Señor, la sentencia final, que eres tú quien tiene la última palabra y que tu última palabra sigue siendo misericordia, redención, amor y liberación. Toda cadena, Señor, todo cautiverio, Padre eterno, toda prisión en el nombre de Jesucristo, Padre de la gloria, es rota por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, hay libertad. Tu palabra declara que tú eres Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Que sea así, mi Señor Jesucristo, te lo pido en acción de gracias, para tu honra y para tu gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigue siendo el Señor quien nos da la victoria. Sigue siendo el Señor el que nos ayuda, ¿sí? Y Él es nuestro ayudador. Así es. Dice la palabra del Señor. Quiero dejarlos con este último texto. En el libro del profeta Isaías, capítulo 51, dice así la palabra del Señor. El verso 7 dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus ultrajes. Amén. ¿A quién le está hablando? Te está hablando a ti, ¿sí? El verso 14 dice: el preso agobiado será liberado, ¿sí? El preso agobiado será libertado pronto, aleluya. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Amén. ¿De quién está hablando? Aleluya. Señor. El Señor le está hablando a alguien, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Gloria a Dios. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Él está dispuesto. ¿Estás dispuesto tú? Recuerda, la mano del Señor no se ha cortado. Sigue siendo la mano poderosa. Que Dios bendiga tu vida y hasta una próxima oportunidad, si así nos concede el Señor.